Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. El doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Sonia. Bueno, pues vamos a recordar hoy a José Maximiliano Revuelta Sánchez. Nació en Santiago Papasquiaro, Durango, el 20 de noviembre de 1914 y murió el 14 de abril de 1976 en la Ciudad de México. Cuando tenía 6 años, la familia de José Revueltas Gutiérrez se mudó a la Ciudad de México, llegando a la colonia Roma, en donde el niño José Revueltas ingresó a estudiar al colegio alemán hasta el 4º año. A la muerte de su padre, en 1923, la familia padeció una crisis económica, mudándose la familia a la colonia Doctores, y José pasó a estudiar a una escuela pública. José Maximiliano Revueltas pertenecía a una familia con talento artístico, ya que destacaron en la vida cultural de México. Su hermano, Silvestre Revueltas, se dedicó a la música y se destacó como compositor en la etapa del nacionalismo, expresión que pertenece al movimiento social, político e ideológico que se conformó desde el siglo XIX, lo que se considera como identidad nacional de México. El nacionalismo mexicano nace del patriotismo criollo del virreinato de la Nueva España, alimentado de una corriente antiespañolista y proindigenista. Su hermano Fermín Revueltas fue un pintor prolífico del movimiento pictórico del estridentismo, que se identificó como un movimiento multidisciplinario. Su hermana Rosaura Revueltas fue actriz, bailarina y escritora. En 1925, José Revueltas abandona los estudios antes de terminar el primer secundaria y se educó de manera autodidacta, asistiendo a la Biblioteca Nacional. En el año de 1929 participó en un mitin en el Zócalo. Fue apresado y acusado de sedición y motín, enviado a una correccional. Fue liberado bajo fianza 6 meses después. José Revueltas fue encarcelado varias veces. En 1932 fue enviado a las Islas Marías, de julio a noviembre de ese año. En 1934 organizó una huelga de peones agrícolas en Camarón, Nuevo León, y fue enviado de nuevo a las Islas Marías, saliendo en febrero de 1935. El encarcelamiento del mes de noviembre de 1968 fue el más conocido, ya que José Revueltas participó activamente en el movimiento de 1968 en México. El gobierno lo acusó de ser ideólogo del movimiento y el juicio se le acusó de robo, daño a propiedad ajena, sedición, asociación delictuosa, acopio de armas y homicidio, entre otros delitos. José Revueltas aceptó en su declaración dichos cargos, siendo condenado a 16 años en la prisión de Lecumberri y liberado bajo palabra 2 años después. Y al hablar del movimiento de 1968, fue gestado por eventos revolucionarios socialistas en el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se inicia una transformación social. Los derechos de grupos raciales, mujeres, jóvenes, entre otros factores internos, así como la Guerra Fría, eventos que generaron protestas y movilizaciones en diferentes partes del mundo. Eventos como la Revolución China, la Revolución Cultural, la Revolución Cubana y la Guerra en Vietnam fueron generando un poder de rebeldía en el mundo. El caso más significativo fue el que se generó en Francia. Se le conoce como Mayo francés o Mayo del 68, en donde estudiantes de izquierda, junto con el Partido Comunista Francés, obreros y sindicatos, generaron en su tiempo la mayor huelga general de la historia de Francia. Este movimiento fue parte de la ola de protestas que recorrieron el mundo durante 1968 y se presentaron en la República Federal Alemana, en Suiza, España, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Checoslovaquia, Italia y México. El elemento principal de las protestas fue una juventud polarizada de izquierda. Aquí en México el terreno estaba ideológicamente fértil. La Revolución Cubana cumplió 8 años de su triunfo. El Che Guevara y su revolución socialista en América Latina se veía viable. Las universidades, principalmente públicas, daban espacios a las teorías de Marx, Engels, Mao Zedong y Marcuse.
así como ideólogos nacionalistas, como en el caso de José Revueltas. En 1965, un grupo atacaron el cuartel militar del municipio de Madera, en Chihuahua, el 23 de septiembre, pero fueron contraatacados por el ejército. Los que sobrevivieron formaron la Liga Comunista 23 de septiembre, conformando células armadas y formando una guerra de guerrillas, usando los manuales marxistas, leninistas y guevaristas. Grupos como las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, Frente Urbano Zapatista, los Comandos Armados de Chihuahua, los Enfermos, la Unión del Pueblo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el FRAP, los Vikingos, entre otros, eran grupos armados que se decían como guerrilleros. Lo que nos tocó vivir esos hechos, vivimos cómo se generó una violencia que violó la sociedad, ya que los secuestros, asesinatos, instalación y detonación de bombas alteraron la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, entre otros actos terroristas. El caso de bombas aquí en Guadalajara fueron varias. Las detonadas en la Glorieta del Soldado, que estaba en el Ejército, y 5 de febrero, la detonada en Alcalde Juárez, la detonada en la calle de Ogazón, entre Juan Manuel e Independencia, en la ventana de la oficina, de la que en un tiempo pues, fue un agente muy importante, que era Guadalupe de Hernández de Loza, en la CTM. Pero lo más impactante fue la juguetería Rambal, localizada en Juan Manuel, entre Alcalde y Pedro Loza, en donde se incendiaron y murieron gente inocente, según notas periodísticas. Y recordando a José Maximiliano Revueltas Sánchez, un intelectual, literato y político, que era un comunista heterodoxo, que tuvo diferencias con la Unión Soviética y el Partido Comunista Mexicano por su formación marxista, y el gran fracaso de la Revolución de Octubre. Hoy muchos de los que vivimos esa parte de la historia de México, en donde se presentaron delitos desde asesinatos, sedición, ataques a vías de comunicación, secuestro, terrorismo, y en sí un fin de atrocidades, nos preguntamos, ¿y por qué hoy el gobierno federal los reconoce y les ofrece una disculpa pública? Háganme el favor, me pregunto, ¿este es el país en que quiero vivir? Y la pregunta que me hago, ¿dónde perdimos el rumbo de este país? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues seguramente es la pregunta que nos hacemos casi todos los mexicanos. Que tenga un gran día, buen día. Igualmente.